Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Este lunes abrimos con el asalto inminente a la ciudad de Rafah, donde Israel ha advertido a los palestinos que se refugian en el este que se dirijan a la costa este. Tanques se aproximan a la zona donde se han producido bombardeos. En uno de ellos, al menos una veintena de palestinos han muerto, 8 de ellos niños. En Rafah hay 1.400.000 refugiados de la guerra en Gaza que están arrinconados después de las continuas huidas de los ataques de Israel. Además, comienza la gira del presidente chino Xi Jinping por Europa. A su llegada a París ha sido recibido con protestas que piden un Tíbet libre. La primera visita al continente en 5 años ha comenzado en Francia, donde se reúne este lunes con el presidente Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entre tanto, Rusia ha anunciado ejercicios con armas nucleares tras un airado intercambio de declaraciones con políticos occidentales. Y aquí, en España, seguimos con la crisis diplomática entre el gobierno argentino de Milei y el de Sánchez, a raíz de otro comentario, el de un ministro de Sánchez que sugería que el presidente argentino hubiera tomado alguna sustancia. También les ofreceremos más temas relacionados con las elecciones europeas, de aquí, de España, pero también de Italia o Hungría, como verán a continuación en los titulares del día. Ucrania enfrenta una grave situación en el frente a pesar de la ayuda estadounidense. La extrema derecha europea se alía para tratar de canalizar el voto de las protestas agrarias. La oposición húngara sale a la calle. El adversario de Viktor Orbán, el centrista Péter Magyar, se convierte en el principal contrincante en las elecciones europeas de junio. Misas, manifestaciones y vigilias a la luz de las velas para celebrar la Pascua ortodoxa. Las iglesias ortodoxas orientales siguen el antiguo calendario juliano. El ejército israelí comienza este lunes a evacuar a los civiles de la ciudad de Rafah ante una inminente posible ofensiva. A través de carteles, anuncios y mensajes, Israel insta a la población civil a trasladarse a zonas humanitarias cercanas, destacando el área de Al-Mawasi, en lo que parece ser la evacuación previa a una operación terrestre en la localidad del extremo sur de Gaza. Según las tropas israelíes, se trata de una evacuación temporal de los barrios orientales de Rafah. Hoy volvemos a enfrentarnos a los enemigos empeñados en nuestra destrucción. Les digo a los líderes del mundo que ninguna presión, ninguna decisión de ningún foro internacional impedirá que Israel se defienda. Cerca de 1.400.000 civiles palestinos, más de la mitad de la población de Gaza, se desplazó a la ciudad de Rafah huyendo de los combates desde otras partes de la franja cuando el ejército israelí la declaró zona segura. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que una ofensiva terrestre en Rafah sería un baño de sangre. Mientras tanto, en El Cairo, las conversaciones para una tregua entre Israel y Hamás concluyeron sin lograr un acuerdo. Las últimas negociaciones implicaban una suspensión de las hostilidades durante 40 días y un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Pero Hamás quiere un alto el fuego permanente y acusa a Netanyahu de sabotear las conversaciones para continuar su operación militar. Observamos señales preocupantes de que Hamás no piensa aceptar cualquier trato o acuerdo con nosotros, y eso significa que habrá una operación en Rafah y en toda la franja de Gaza en un futuro muy próximo. Y en el sur de la franja de Gaza, operativos de ayuda humanitaria lanzaron más ayuda desde el aire este domingo, después de que Israel cerrara el cruce fronterizo de Kerem Salom, tras registrarse un ataque con cohetes por parte de Hamás, que según medios israelíes mataron a 3 soldados. Las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea marcan la visita de Xi Jinping a París. El presidente de China ha iniciado su gira europea en Francia este lunes, donde se ha reunido con el presidente del país, Emmanuel Macron, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Propongo que empecemos discutiendo las relaciones entre la Unión Europea y China, lo que nos permitirá debatir cuestiones comerciales, el acceso al mercado, la competencia leal, la inversión y el desarrollo armónico. Después pasaremos a Ucrania y Oriente Medio
Dos grandes crisis en las que la coordinación entre nosotros es absolutamente decisiva. El líder de China ha asegurado que su país quiere la paz, pero todavía no ha condenado la invasión rusa de Ucrania. China y la Unión Europea, como dos de las fuerzas principales del mundo, deben seguir viéndose mutuamente como socios, seguir comprometidos con el diálogo y la cooperación, profundizar en la comunicación estratégica y reforzar la confianza estratégica. El viaje de Xi Jinping a París ha provocado una serie de protestas en la capital francesa. Periodistas de Reporteros Sin Fronteras se han manifestado este lunes acusando al régimen chino de encarcelar a periodistas. El presidente no debe ser tratado como un invitado de honor más. Es un depredador de la libertad de prensa y actualmente es responsable del encarcelamiento de 119 periodistas en la República de China o en Hong Kong. Después de su visita a Francia, el líder chino viajará a Serbia y Hungría, dos aliados clave de Pekín y Moscú. Un grupo de manifestantes colgó una pancarta en un paso elevado de una autopista francesa en la que se leía «Tíbet libre, dictador Xi Jinping, tu tiempo se ha acabado», al paso de una caravana de vehículos en la que presumiblemente viajaba el presidente de China. También se registraron protestas en París a la misma hora en que aterrizó el avión del mandatario chino el domingo. Xi Jinping ha iniciado una gira europea por 3 países, mientras el viejo continente permanece dividido sobre cómo hacer frente al creciente poder de Pekín. Después de Francia, el presidente del gigante asiático se dirige a Serbia y Hungría, ambos países considerados amigos de China y cercanos al presidente ruso Vladimir Putin. El presidente chino Xi Jinping realiza una gira por Europa en un momento en que las relaciones chino-europeas no son tan buenas. ¿Cuáles son las cuestiones económicas y estratégicas de esta gira sumamente política? Después de una primera escala en Francia, Xi Jinping viajará a Serbia y luego a Hungría, dos países considerados cercanos a Moscú y Pekín. Serbia y Hungría se consideran la puerta de entrada a las nuevas rutas de la seda de Pekín en Europa. Con la visita a estas dos capitales europeas, Xi Jinping demuestra que trabaja activamente en el establecimiento de un eje autoritario en la política internacional. Otro punto clave de esta visita es la guerra en Ucrania. El presidente francés debería animar a China a utilizar la influencia que tiene sobre Moscú para contribuir a la resolución del conflicto y sobre todo impedir que Pekín entregue armas a Rusia. Si las autoridades chinas se declaran neutrales respecto a la guerra en Ucrania y piden la paz, nunca han condenado la invasión rusa. Además, la explosión del comercio entre Rusia y China en 2023 ayudó a mitigar el impacto de las sanciones económicas adoptadas contra Moscú. La principal inquietud es obviamente todo el apoyo que se le puede brindar a China en términos de tecnología de inteligencia artificial y que pueden contribuir a la renovación de todo el equipo militar ruso. Además, se espera un intenso debate sobre cuestiones de política comercial. La balanza comercial entre la UE y China, que lleva varios años siendo deficitaria en el mercado de bienes, alcanzó su punto máximo en 2022. Las preocupaciones europeas se centran mucho en el desequilibrio que se está creando en el sector de la tecnología verde, con toda la cuestión del actual exceso de capacidad de producción, de industria y de tecnologías verdes chinas, que no son absorbidos por el lento consumo y que exponen a la industria europea hoy en día a ser mucho más competitiva. De hecho, la Comisión Europea investiga los subsidios chinos al coche eléctrico y a los paneles solares, sospechosos de distorsionar la competencia. Misiles guiados rusos siembran la destrucción en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, dejando 17 heridos y dañando unos 20 edificios. Los ataques en el distrito noroccidental de Shevchenkivsky tuvieron lugar el domingo por la tarde, día de celebración de la Pascua Ortodoxa tanto en Rusia como en Ucrania. La Fiscalía Regional ha abierto una causa penal por violación de las leyes de guerra.
A unos 40 kilómetros de la frontera, Kharkov, ciudad de habla mayoritariamente rusa, es objeto de intensos ataques. Ucrania lleva varios meses perdiendo terreno frente a Rusia en la región oriental de Donetsk. También en los últimos días, aunque Estados Unidos finalmente acordó enviar 61.000 millones de dólares en apoyo militar, el ejército ucraniano dice que servirá para mantener la línea del frente y potencialmente recuperar apenas parte del terreno perdido. La situación se ha deteriorado en gran parte debido a una grave escasez de municiones y armas de los aliados occidentales. Las fuerzas ucranianas dicen que han estado racionando las balas con una proporción estimada de alrededor de 2.000 por día frente a las 7.000 balas rusas. Todo el terreno que se pierde lo hace más difícil, así que hay que luchar por ese terreno. Pero creo que el cálculo en la mente de Putin ha cambiado ligeramente para decir: las tácticas que estamos usando son brutales, pero estamos ganando terreno. Y Putin probablemente esté en una posición un poco más ventajosa, porque está funcionando eficazmente y es capaz de pasar a la ofensiva. Así que creo que esto es realmente bastante grave para los ucranianos, y el verdadero desafío es que todo este equipo que utiliza la nueva munición probablemente solo sostendrá las líneas del frente. En algunas batallas, Rusia desplegó su táctica de la llamada ola humana, que consiste en enviar a los campos de batalla a un gran número de soldados mal entrenados, a menudo reclutados en prisiones, para alentar a los ucranianos a gastar muchas municiones antes de desplegar tropas de mayor rango con armas y entrenamiento avanzados. Oleksandr Matiash es un oficial ucraniano que ha estado en primera línea desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. Luchó en Buchas y en el este, y su batallón combatió en Avdiivka. Ganaremos esta guerra, pero las pérdidas serán críticas para Ucrania. No tenemos suficiente gente. Al comienzo de la guerra teníamos 38 millones, pero demasiados se han marchado. Algunos de ellos no quieren pelear, otros no pueden pelear. Y si perdemos a tanta gente, simplemente no podremos defender nuestro país. Por eso necesitamos ayuda. La semana pasada en Kiev, el secretario general de la OTAN reconoció ante el presidente Zelensky que Ucrania ha sido superada en armas durante meses, pero prometió que hay más apoyo en camino. La pregunta es ¿cuándo? Crecen las tensiones entre el gobierno español y el ejecutivo de Javier Milei después de que el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, insinuara que el líder argentino había ingerido sustancias. En un comunicado de la oficina de Milei, el presidente argentino carga duramente contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y acusa al ministro Óscar Puente de difundir calumnias e injurias. La crisis diplomática se ha producido pocas semanas antes de la próxima visita no oficial de Milei a España el próximo 18 de mayo. En Valencia, la extrema derecha europea selló su acuerdo de colaboración para canalizar el descontento del sector agrario en las próximas elecciones de junio. Tras una reunión conjunta en el MCC, el think tank de Orbán en Bruselas, la plataforma española 6F se une a una docena de asociaciones agrarias europeas que han creado un frente común para reclamar el fin del Pacto Verde, la protección del mercado interno europeo y el fin de los acuerdos de libre comercio con terceros países. Todo aquel que lleve el PIN de la 2030 es el enemigo del campo. Pese a que la plataforma 6F es un movimiento independiente, entre sus organizadores se encuentran figuras cercanas a la extrema derecha. Sin embargo, la nueva plataforma agraria paneuropea no pedirá el voto por un partido concreto. Lo que hicimos en Holanda es poner pósters con los logos de los partidos que han hecho cosas muy malas para los agricultores y los ciudadanos holandeses y los tachamos con una cruz roja. Y la gente lo entendió. Nuevas candidaturas disputan el voto del campo a Vox, pero las principales plataformas agrarias han optado por no concurrir directamente a las elecciones. Quizá hayan aprendido del movimiento de los chalecos amarillos francés, que en 2019 presentó 2 candidaturas a las elecciones europeas y no logró el 1% suficiente para lograr representación. La plataforma SOS Rural, que engloba a más de 500 organizaciones del primer sector, ha optado por tratar de influir en los partidos políticos para que incluyan sus reivindicaciones en sus programas electorales. No seremos un partido político, no por ahora.
Gracias. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que con un diputado, 2 diputados o 3 diputados, la capacidad de influencia es bastante limitada. Necesitamos influir en los grandes grupos políticos de Europa, llámese el Grupo Popular o el Grupo Socialista, para intentar cambiar las políticas en Europa. Pese a sus coincidencias con Vox, SOS Rural parece haberse apartado de las tesis más conservadoras del partido de extrema derecha español, pero las protestas contra las políticas agrarias de la UE benefician a Vox, según los analistas. ¿Quién conquistará a los 700.000 agricultores españoles? Su voto será determinante en las próximas elecciones europeas. En Valencia, Jaime Velázquez, Euronews. El partido de extrema derecha de la primera ministra Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, encabeza las intenciones de voto en Italia de cara a las elecciones europeas del próximo junio, según la superencuesta de Euronews de finales de abril, mientras que la segunda fuerza política es el Partido Demócrata de centro-izquierda, seguido por el Movimiento 5 Estrellas. Fratelli d'Italia se mantiene estable con un 26,7%, igual que a finales de marzo. Sin embargo, según la encuesta, el centro y la izquierda populista lo están haciendo bastante bien. El Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas están creciendo ligeramente en comparación con el mes anterior. La Liga y Forza Italia luchan por mantenerse por encima del 8% de las intenciones de voto. Estos dos partidos componen también el bloque conservador y nacionalista italiano. La Liga de Matteo Salvini es una fracción populista del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia, mientras que la centroderecha de Forza Italia es una fracción del Partido Popular Europeo, liderado por Antonio Tajani. Meloni se presenta como cabeza de lista de su partido. Su estrategia es conseguir tantos escaños como sea posible en la Eurocámara e influir en las futuras coaliciones. Su objetivo es crear una gran coalición de centro-derecha entre el Partido Popular Europeo y el grupo de los conservadores y reformadores europeos, exactamente como quería Ursula von der Leyen. Sin embargo, antes de disputar el gran partido europeo, Giorgia Meloni tendrá que afrontar a dos contrincantes en su propio país. El principal es su rival Matteo Salvini, un sólido socio de Marine Le Pen en el Parlamento Europeo. El segundo desafío es el surgimiento de la izquierda. Si el Partido Demócrata, miembro del grupo de los socialistas y demócratas, logra un acuerdo con sus rivales del Movimiento 5 Estrellas, liderado por el ex primer ministro Giuseppe Conte, la izquierda y el centro-izquierda podrían crear un marco consistente en el espectro político italiano dividido y en disputa. La oposición húngara sale a la calle. El opositor centrista Péter Magyar denuncia lo que califica de Estado mafioso de Orbán y declara la guerra a lo que llama máquina de propaganda. Más de 10.000 personas asistieron en la tarde de este domingo a la manifestación del nuevo partido de Péter Magyar, Tisza, en Debrecen, en el este de Hungría. Creo que lo más vergonzoso de Hungría es la corrupción y el hecho de que quieran hacerse con todo el Estado. Y quieren hacer creer que este país no podría sobrevivir si no fuera porque Fidesz está en el poder. Sobre la guerra en Ucrania, Péter Magyar señaló como agresor a Putin, en contraste con Orbán. Añadió que el partido del primer ministro no puede monopolizar los deseos de paz porque todos los húngaros están a favor de la paz independientemente de su afiliación partidista o de su voto. Magyar se ha convertido en el principal contendiente contra Orbán en las elecciones europeas de junio. Acción de protesta en el Palacio de Versalles. Dos miembros del grupo francés de resistencia civil Riposte Alimentaire fueron detenidos tras arrojar polvo de color naranja en el célebre Salón de los Espejos. Los medios de comunicación locales señalan que la organización que aboga por una alimentación sostenible ya había protagonizado anteriormente acciones de protesta similares, como arrojar sopa al cuadro de la Gioconda en el Museo del Louvre. En un comunicado emitido por el grupo de activistas se afirma que la acción llevada a cabo en Versalles pretendía poner de manifiesto las crecientes desigualdades que permiten a una minoría privilegiada monopolizar los recursos. Los cristianos ortodoxos celebraron la Pascua en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén el fin de semana. En esta ocasión la afluencia de peregrinos fue menor que en anteriores ocasiones debido a la guerra en curso entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
La Pascua de este año se produce en medio de casi 7 meses de bombardeos y ofensivas terrestres israelíes en Gaza, que han causado la muerte de más de 34.500 ciudadanos palestinos, según las autoridades sanitarias locales, y han desencadenado una catástrofe humanitaria. El domingo se celebraron los actos de la festividad de la Pascua Ortodoxa en la Catedral de San Jorge de Estambul. El patriarca ecuménico Bartolomé I, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, Bartolomé I es considerado el primero entre iguales entre los patriarcas ortodoxos orientales, lo que le confiere preeminencia, pero no el poder de un papa católico. En Georgia, miles de manifestantes contra la ley de medios de comunicación, más conocida como ley rusa, celebraron la Pascua Ortodoxa con una vigilia a la luz de las velas ante una iglesia situada frente al parlamento de la capital, Tiflis. La vigilia formaba parte de las protestas diarias contra un proyecto de ley que los críticos consideran una amenaza para la libertad de los medios de comunicación y las aspiraciones del país a ingresar en la Unión Europea. Para los cristianos ortodoxos, la resurrección de Jesucristo es una fiesta que simboliza la victoria de la vida sobre la muerte. Así, en Serbia, cientos de personas asistieron a la misa de medianoche en Belgrado, presidida por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia, Porfirie. El Festival de Eurovisión llega a la ciudad sueca de Malmö. Hasta aquí han llegado los artistas que representan a los 37 países participantes. Sobre la célebre alfombra turquesa abrirán este martes 7 de mayo la primera semifinal de este popular evento. El concurso de este año coincide con el 50 aniversario de la icónica victoria de ABBA con la canción Waterloo en 1974. Además está la controversia con cierta oposición a la participación de Israel debido a la guerra en Gaza. Las autoridades suecas han prometido protocolos rigurosos y una seguridad reforzada debido a las protestas que se esperan en el recinto del Festival de la Canción. Hasta aquí el informativo de este lunes. Ya saben que suyos son los comentarios, que pueden seguirnos dando al botón de suscribirse y que todos sus me gusta ayudan a que este informativo gratuito para las redes llegue a más personas en el mundo. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán los estragos que están dejando las inundaciones en Brasil. Gracias por todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.